La Europa que te toca, el podcast de Equipo Europa y Supera. Commission proposed SURE, which is the worthy aim to reduce the risks of chemical plant production products. But the SURE proposal has become a symbol of polarization. It has been rejected by the European Parliament. There is no progress anymore in the Council either. And that is why I will propose to the College to withdraw this proposal. ¿Es realmente posible un modelo económico sostenible en Europa? ¿Cómo conseguimos ese equilibrio, ¿no?, entre la sostenibilidad, entre el cuidar el planeta, con la competitividad de nuestras empresas? ¿O qué papel juega Europa en todo esto? Hoy tenemos un nuevo capítulo del podcast entre Equipo Europa y Supera y vamos a poner el foco precisamente en uno de los mayores desafíos que tenemos hoy en día, que sin duda es la sostenibilidad. Lo hacemos como siempre con una mirada profunda, con una mirada crítica, con alguien que tiene, nunca mejor dicho, ¿no?, los pies en la tierra. Sergio Álvarez Gallego. Voy a contaros un poquito sobre él. Él es referente en huella de carbono, análisis de ciclo de vida y modelos económicos de análisis input y output. Además, también es profesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid y presidente en el Observatorio de Acción Climática. ¿No, Sergio? Así es. Bienvenido. Y por su parte va a estar entrevistándole Yana, ya pido de antemano, perdón por el apellido, es Vincent González, ¿no? Muy bien. Ella está doctorando en Relaciones Internacionales en la Complutense de Madrid y es experta en terrorismo, además de que en Equipo Europa también es analista en la campaña de Europa Sostenible, ¿no? Bueno, ellos dos van a estar hablando sobre los matices de la sostenibilidad, como comentábamos al principio, del papel que juega Europa en esta materia y de ese binomio que es un poquillo complicado a veces de conseguir entre sostenibilidad y competitividad, especialmente lo que respecta a mercados de carbono y energía. Además, cerraremos con unas medidas que ya está poniendo en marcha, que ya está aplicando la Unión Europea. Un episodio para entender con rigor y con claridad cómo la sostenibilidad ya no es una opción, sino pues la vía por la que hay que seguir. Así que ya os dejo hablando y comentando el tema. Muchas gracias, Silvia. A vosotros. Y buenas tardes, Sergio. Me gustaría hablar contigo un poco sobre lo que es la sostenibilidad, porque muchas veces solo vemos la parte ambiental, pero también hay gente que lo ven como lo económico, lo social. Entonces me gustaría saber cómo definirías tú a la sostenibilidad. Bueno, encantado de estar aquí, conociendo y apoyando a Equipo Europa. Es un placer el compartir este podcast con todos vosotros. Creo que sostenibilidad, el concepto de desarrollo sostenible, sigue estando completamente vigente, un concepto que se puso hace casi 40 años en el informe Brundtland, Nuestro futuro común, y decía que el desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad para satisfacer las necesidades de generaciones futuras. Yo creo que eso sigue estando vigente, evidentemente. No es algo sencillo, es algo complicado y por eso muchas veces lo afrontamos de manera, pues, en las diferentes dimensiones. Tenemos, que todos conocemos, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero tenemos simplificaciones aún más claras que plantean esos tres pilares, esas tres dimensiones de ambiental, social y económica. Pero hay gente que aboga porque esto es una simplificación demasiada para lo que es el concepto y que considera que es fundamental trabajar en otras dimensiones, que de hecho por eso tenemos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 dimensiones, ¿no? Bueno, pues hay dimensiones que muchas veces quedan en un segundo plano, pero que son muy importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de las dimensiones culturales o dimensiones institucionales, de gobernanza, al fin y al cabo, que son muy importantes, ¿no? Te quiero hacer unas preguntas. A ver, ¿tú sabes cuándo es el Día de la Hispanidad? Por supuesto, el 12 de octubre. Muy bien. El día, vamos a ir a un parte más local, el Día Regional de la Comunidad de Madrid. Ahora en breve, el 2 de mayo. Muy bien. Bueno, y si te pregunto, bueno, tú seguro que lo sabes, pero estoy seguro que si salimos a la calle y preguntamos por el Día de Europa, la gente no lo sabe. ¿Cuándo es el Día de Europa? Una semana después, el 9 de mayo. Bueno, pues ahí hay conceptos que son muy importantes porque todo eso es la cultura que tenemos. Y hay culturas que todavía incluso faltan sobre que somos habitantes de este mundo y necesitamos tener un Día de la Humanidad y una bandera de la humanidad y un himno de la humanidad, ¿no? Son cosas que yo creo que es necesario avanzar en aspectos supranacionales para avanzar en sostenibilidad.
También tenemos diferentes escalas, la local, la global, por tanto, la sostenibilidad es algo complejo, pero que requiere trabajar pues, de una manera sistémica, porque todo está interrelacionado. Muy bien, que ya se ve que es al final un concepto muy complejo y muchas gracias por esta definición también compleja. Y me gustaría ahora ir más al ámbito de la Unión Europea, que al final estás responsable para una regulación que engloba un buen número de políticas y directivas. Una de ellas es la directiva CSRD, que destaca por obligar a las empresas a informar sobre la sostenibilidad de sus acciones. Claro, esto implica también un trabajo administrativo bastante fuerte. Y a mí me gustaría saber si tú crees que el paquete Omnibus, que busca aliviar un poco esta carga administrativa, que si es una herramienta eficaz y para reducir esta carga administrativa, especialmente si lo aplicamos a las empresas españolas, y si también es capaz de equilibrar la necesidad de transparencia con el mantenimiento de la competitividad. A ver, el paquete Omnibus es cierto que va a reducir temas administrativos en las empresas, pero yo no creo que la argumentación relativa a que las empresas pierden competitividad por la directiva CSRD de reportes de sostenibilidad, creo que no es algo que vaya a perder competitividad por implementar, y creo que el paquete Omnibus es un claro retroceso en este sentido. Creo que hay varios argumentos, voy a destacar dos de ellos. El primero es que quien quiere avanzar en competitividad tiene que avanzar en confianza, y eso es integrar lo que se llama la ASG, ESG en inglés, la parte ambiental, la social y la gobernanza en lo que es la vida de la organización, de la entidad, porque las empresas a día de hoy ya no es que tengan un modelo negocio, es que tienen un modelo transformador de la sociedad para poder avanzar en sostenibilidad, y si no lo integramos vamos a estar dando pasos hacia atrás. Y las empresas que lo integran tienen un compromiso hacia el futuro, tienen un compromiso al fin y al cabo pues, con sus inversores para ganar confianza, para ganar competitividad. Ese es el primer argumento por el cual pienso que el paquete Omnibus, esa simplificación, es un paso hacia atrás que es como tirarse piedra sobre el tejado. Pero hay otro argumento que yo creo que es importante, y es que trabajar en sostenibilidad, informar con calidad sobre la huella de carbono, no es algo caro. Pensamos que es trabas administrativas, y nosotros desde el Observatorio de Acción Climática, que es una entidad reciente que estamos impulsando desde la Universidad Politécnica de Madrid, nos estamos dando cuenta que trabajar en sostenibilidad es una cuestión sobre todo de voluntad. Hay muchísimas pequeñas y medianas empresas que incluso tienen reportings de sostenibilidad mejores que empresas del IBEX 35. Y por tanto muestra que ese camino de avanzar en informes de sostenibilidad no es un camino que sea unas trabas de dificultades, de dedicarle muchísimos recursos, no. Es una cuestión de voluntad, de querer realmente integrar en tus memorias aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, para entender que las empresas tienen que tener un compromiso no solamente con su modelo de negocio, sino con un compromiso con el futuro, ¿no? Con su modelo de negocio incluso en el futuro. Esa sostenibilidad es algo muy importante. Muy bien. Y si ahora pasamos al aspecto de la competitividad, especialmente la autonomía estratégica versus lo que es la sostenibilidad, pues a mí me gustaría hablar contigo sobre los mecanismos de financiación y para hacer frente al coste de la reducción de emisiones y de estrategias de adaptación y mitigación. Especialmente si pensamos ahora en la COP29, ¿tú crees que los mercados de carbono pueden contribuir a compatibilizar la reindustrialización de Europa? Creo, y lo está haciendo. Yo creo que el mercado de derechos de emisión de la Unión Europea, ese régimen de comercio de derechos de emisión que se implementó desde el año 2005, ha demostrado ser un mecanismo muy eficaz para reducir las emisiones en Europa. Ahora veremos que esto tiene una serie de peros y los podemos trabajar, pero la realidad es que la Unión Europea, dentro de sus fronteras, ha reducido en menos de 20 años un 40% sus emisiones en sectores altamente intensivos, temas de energía, de aviación, temas de coquerías, de industrias, electrificación, todo lo que es los sectores que han sido capaces de 40.000 instalaciones a nivel europeo han hecho un esfuerzo muy importante y hay que reconocerlo.
¿Dónde está el primer pero? Y yo creo que el más importante en el que nos podemos centrar. El hecho de que hagamos un esfuerzo dentro únicamente de nuestras fronteras, esta exigencia que hemos asumido está haciendo que se genere un proceso de fuga de emisiones, lo que es la fuga de carbono, que consiste en que hay una deslocalización de industrias fuera de Europa, muchas veces en países con escasa o nula legislación ambiental, donde producir es más contaminante. Esto se ha demostrado que ha estado ocurriendo, ¿no? Hay pues, incluso titulares que hablan de que la Unión Europea no reduce sus emisiones, las deslocaliza, ¿no? Por el fenómeno mismo. Pero hay que decir que se está abriendo una ventana de esperanza. En 2023 se aprobó lo que llaman la derivada del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y se aprobó el primer mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Esto es la primera tasa, aranceles al fin y al cabo, de carbono en frontera, por el cual los sectores productivos, que se están controlando 6, desde el año 23 están en la fase declarativa, ahora ya a partir del próximo enero de 2026 van a tener que pagar impuestos. Los productos que entren en la Unión Europea y que no hayan pagado impuestos en origen, tienen que pagarlos en la Unión Europea. Y esto es algo muy transformador, porque va a hacer que haya países fuera de Europa, como lo ha hecho, por ejemplo, podemos hablar California en Estados Unidos, Quebec en Canadá, podemos hablar, bueno, Reino Unido que ahora no está en Europa, podemos que lo ha mantenido, el régimen de comercio de derechos de emisión lo mantiene, podemos hablar de Corea del Sur, podemos hablar de Nueva Zelanda, podemos hablar de muchas partes del mundo. China, por ejemplo, en determinadas regiones tiene implementado el sistema de comercio de derechos de emisión. Esos países donde hay un sistema y ya pagan, no van a pagar en Europa. Europa no pone esta tasa porque tenga un interés recaudatorio, sino quiere que realmente el mundo se transforme y que, por tanto, haya una mejora industrial de procesos productivos para los cuales Europa ofrece mejoras técnicas disponibles. De hecho, la recaudación de estos impuestos no van a presupuestos públicos, sino que tiene una finalidad de realmente transformar y acompañar y no dejar a nadie atrás en la transformación hacia la sostenibilidad. Por tanto, creo que sí se ha hecho mucho. Llevamos más de 20 años trabajando en esto, que Europa ha demostrado que es líder en esa descarbonización y que el nuevo mecanismo de ajuste en frontera va a permitir que haya muchos otros países que avancen en la misma senda que está teniendo la Unión Europea. A ver, los incendios forestales son un problema bastante importante en la Unión Europea y tanto es así que a lo largo del año 2023, y esto solo en España, se han quemado unos 89.000 hectáreas. De este equipo Europa, como representante de la sociedad civil, contamos con el proyecto UAPE, o Un Árbol por Europa, con el que hemos plantado más de 60.000 árboles. Por parte de la Unión Europea sabemos de la iniciativa RESC-EU, que ha permitido reunir una flota aérea dedicada a la extinción de los incendios. Más allá de este ámbito, ¿qué papel crees que debería jugar la Unión Europea en la prevención de incendios y en la gestión forestal para garantizar el bienestar y la conservación de nuestros bosques? Muy buena pregunta. Lo primero, enhorabuena por esas iniciativas muy necesarias que van a generar un impacto muy positivo. Sí que es cierto que hay que matizar sobre toda reforestación. Si no tiene asociado un plan de gestión detrás, es generar un problema. Es generar un problema que muchas veces termina en plagas o incendios, como comentabas antes. Por tanto, es muy importante entender desde Europa que toda reforestación, si no tiene un plan de gestión detrás y un compromiso de la administración o de un sector privado de gestionar esa masa forestal, no se debería hacer. Y esto, como mencionamos a Europa, qué necesario es avanzar hacia una política forestal común. Tenemos en nuestros bosques oro verde, que es esa madera que crece todos los años y que en muchas ocasiones estamos abandonando. Y en España, en la última década, se ha reducido a la mitad el número de puestos de trabajo en el sector forestal. Tenemos un éxodo rural fundamental que tenemos que combatir y eso pasa por poner en valor nuestros montes. Y hay modelos en Europa que están funcionando muy bien. En Alemania
tiene la mitad de superficie forestal que España, pero produce 3 veces más, ¿no? O España, que hay que mencionarlo, es el segundo país en la Unión Europea de superficie forestal, no está aprovechando su potencial, y otros países, que por ejemplo el primer país de la Unión Europea en superficie forestal, Suecia, todos conocemos que es IKEA, ¿no? Y cómo al fin y al cabo basan muchísima productividad en su sector forestal, ¿no? Ahí hay mucho que avanzar, porque además es que la madera es el único material capaz de realizar las 2 principales estrategias de mitigación del cambio climático. En primer lugar, la sustitución tecnológica, porque gracias a que utilizamos madera como esta mesa, y esta mesa no es de vidrio, no es de acero, no es de aluminio, la fabricación de esta mesa es una mesa que ha generado menos emisiones que si lo hubiésemos hecho con otros materiales, como comentaba antes. Eso es el potencial como de sustitución. Pero también esta mesa tiene desarrollado un proyecto de mitigación de absorción del CO2. Este árbol que tenemos hoy aquí entre nosotros ha vuelto a crecer y sin embargo hemos ampliado su ciclo de vida y lo hemos traído aquí, no hemos dejado que se pudra en el monte, lo hemos aprovechado y lo tenemos aquí entre nosotros. Si cogemos esta madera y la pesamos, prácticamente el doble sería el CO2 que ha absorbido. Por tanto, aprovechar los sistemas forestales para realizar proyectos de gestión en donde aprovechemos la madera es de los mecanismos más revolucionarios que hay para implementar políticas desde el contenido ambiental y social. Muy bien, y ahora voy a sacar la energía más polémica que hay, la energía nuclear. Y bueno, esta se caracteriza, entre otras cosas, por no ser una fuente de emisiones. Entonces hay países dentro de la Unión Europea, como Francia, que promueven esta energía nuclear como una energía verde. Y claro, me gustaría saber si entre estos retos que hay a la hora de la continuidad y la distribución de las energías renovables, si hay sitio para la energía nuclear en el mix energético de la Unión Europea y también si las energías renovables tienen capacidad suficiente por sí misma para satisfacer el grueso de la demanda energética. Muy buenas preguntas. A ver, yo me declaro como un claro defensor de la energía nuclear. Pese al corte ambientalista que tengo, yo soy doctor ingeniero de montes y al fin y al cabo lo que me puede es la bioeconomía, la economía regenerativa que puede ocurrir mediante la biomasa y las energías renovables. Me encantaría, creo que tenemos que tender hacia un mix 100% de energías renovables. Pero es que a día de hoy el 80% de la energía primaria que consumimos es energía fósil, derivada del petróleo, del carbón y del gas. 80%. La energía nuclear estamos en torno a un 4%. Tenemos modelos en Europa, como Francia, un 40% de su energía proveniente de energía nuclear. Creo que la energía nuclear es una extraordinaria energía de transición, que no la podemos ni de cerca abandonar, la tenemos que explotar. ¿Por qué? Porque realmente esa energía, esa explotación no solamente va a dar unas garantías al sistema eléctrico que son fundamentales debido a la intermitencia que tiene las energías renovables, sino también porque es el camino hacia avanzar hacia formas de energía muy limpias como es la fusión nuclear, que puede ser que sea pues, el origen de una energía ilimitada y con una gestión próxima a que sea renovable, ¿no? Por tanto, bueno, me declaro claramente en contra y creo que realmente tenemos que fomentar la energía nuclear mucho más de lo que estamos haciendo, ¿no? Incluso con sistemas que se están haciendo de depuración del residuo radioactivo, que lo reduce mínimamente y que genera nuevos productos que se pueden explotar o temas relacionados con soberanía, ¿no? de energética de muchos países o nuevas centrales de cuarta generación donde combustibles de torio reducen la radioactividad de lo que se termina su fin de vida en el reactor a un tiempo de gestión de 600 años. Evidentemente es algo que son varias generaciones detrás, pero que a nivel geológico, gestión y de compromiso de la humanidad yo creo que es necesario. Por lo tanto, como combustible para la transición y combustible como vía para avanzar tecnológicamente, creo que es muy necesaria la energía nuclear. Muy bien, especialmente porque los residuos de la energía nuclear son como una fuente de preocupación bastante importante, ¿no? Totalmente, es cierto que nadie quiere tener un almacenamiento de energía nuclear, ¿no?
Pero esto es como muchas obras de ingeniería. Fíjate, yo que soy profesor en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ¿no? Hay muchísimos proyectos que tienen un alto beneficio que sin embargo se van retrasando porque hay que estudiar las afecciones ambientales de esos proyectos. Y es decir, y nadie se para a pensar la afección ambiental que tiene el retraso de este proyecto, porque una cosa es cierto que generes un problema ambiental concreto, local, en una localización, pero es que el problema de cambio climático ocurre a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son cosas que evidentemente pues hay que ponerlas en la balanza y tratar de orientar los esfuerzos hacia la acción, ¿no? Y la burocratización, o al fin y al cabo la búsqueda de continuos estudios muchas veces nos hacen que no estemos dando los pasos que tenemos que dar en la correcta dirección. Sí, muy bien. Volviendo a una escala global, entre los países que tienen los mayores índices de contaminación y emisiones, podemos distinguir entre aquellos que han llevado a cabo una revolución industrial y los que no están en este paso o que están teniendo esta revolución industrial ahora mismo. Claro, es hasta qué punto la reducción global de las emisiones que requerimos puede dificultar un desarrollo industrial como el que han llevado a cabo otros países, como por ejemplo la mayoría de los países de la Unión Europea. Y también, ¿crees que el reparto de esfuerzos y responsabilidades debería ser más equilibrado entre todos los países o que debería adecuarse a algún otro criterio? Y además me gustaría saber también de qué manera, especialmente los países de la Unión Europea, podrían, pues básicamente los países ricos, ¿no?, financiar la transición ecológica de países menos económicamente estables. Pues bien, a ver, son muchas preguntas. Yo creo que la idea fundamental que tiene que haber de base es que no puede quedarse nadie atrás. De hecho, el concepto de desarrollo sostenible en su desarrollo habla de una equidad intergeneracional y otra equidad intrageneracional. La comúnmente que se aplica es la intergeneracional entre generaciones, pero la intrageneracional, la dentro de la generación, es fundamental. Y ahí está la desigualdad que estamos viviendo ahora mismo en muchas partes del mundo, donde no podemos estar pidiendo, incluso interviniendo, que ahí está un poquito el conflicto, porque muchas veces lo primero que hay que trabajar en esos países no es el cambio de su mix energético y un desarrollo de sistemas solares fotovoltaicos de gran escala, etcétera. No, lo primero que hay que hacer es conseguir que ese país tenga realmente una calidad democrática suficientemente sólida y que pilares fundamentales de la paz, de la seguridad, del bienestar en ese país se cumplan. Eso es los cimientos. A partir de ahí sí que hay que avanzar en desarrollo sostenible en el punto de vista ambiental, de búsqueda de, bueno, pues proporcionando las mejores técnicas disponibles, que esto lo hace muy bien la Unión Europea, seleccionando qué patentes son las que son necesarias que se liberen para poder proporcionarlas al mercado a su libre disposición, para que puedan implementar mejoras en todos los ámbitos industriales y que de esa manera pues los países, desde su propia iniciativa, buscando mercados y buscando, por supuesto, pues darles la oportunidad, porque al fin y al cabo, si no abrimos las posibilidades, a ellos les va a costar mucho, o peor aún, si tenemos sistemas de dumping, ¿no?, de ir al mercado para poder proporcionar productos que nosotros sí que subvencionamos y que los llevamos allí como excedentes y ya sí que estamos rompiendo completamente la baraja de juego. Pues bueno, pues son sistemas que hay que identificar y reconocer. La Unión Europea tiene que tener un compromiso pues con esa paz, con esa seguridad, con ese bienestar de derechos, al fin y al cabo, humanos que tiene que tener la población. Luego vendrán, estoy seguro, los desarrollos ambientales, porque nadie quiere pues realmente pues destrozar el entorno en el cual uno vive, sino todo lo contrario, protegerlo y que perdure para generaciones. Efectivamente. Y en este contexto, Europa está considerado por muchos un referente mundial en la materia de sostenibilidad.
Este reconocimiento también deriva de un compromiso histórico que tiene la Unión Europea, ¿no? Y que viene aprobada por iniciativas como, por ejemplo, la Ley para la Restauración de la Naturaleza, aprobado por el Parlamento Europeo durante la legislatura pasada. Y entonces, para ti personalmente, ¿qué políticas ambientales europeas consideras más exitosas por su impacto en la sociedad? Y si hay alguna en concreto que consideras clave y por qué. Bien, yo creo que también hay muchas políticas que han venido de Europa que han sido pues, reformas, revoluciones, ¿no? Yo sí tengo que destacar una, evidentemente me quedo con el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Una política que, como mencionaba anteriormente, lleva más de 20 años trabajándose y que ha demostrado ser un sistema, un mecanismo basado en el comercio para conseguir que se incorporen avances tecnológicos en sectores industriales que muchas veces pues están un poco más cerrados. No, aquí se les está, al fin y al cabo, dando la oportunidad para que ellos mismos comercien entre ellos, y el éxito de que tengamos tantos comercios de derechos de emisión ahora mismo en el mundo, que lo que tendríamos que buscar es la convergencia de todos ellos a favor de un sistema común, porque da igual que se reduzca a 1 tonelada de gases de efecto invernadero en la Unión Europea que en China, Japón, India, donde la quieras localizar, ¿no? Por tanto, sin lugar a duda, esa es la política que más puedo destacar. Pero yo creo que, hablando de políticas y aprovechando el tiempo que tenemos, creo que tenemos que centrarnos en qué queda por hacer. Y lo que queda por hacer, a mí hay cosas que todos los días me claman al cielo, ¿no? Digo, pero ¿cómo es posible? Esto no es dinero que estemos teniendo que invertir en una mejora tecnológica, no, esto es posibilidades que estamos perdiendo en el día a día, ¿no? Y te quiero comentar alguna de ellas. La primera es, necesitamos un sistema de ecoetiquetados basados en tipologías de producto. Me refiero, no hay que ir a las marcas, no hay que ir a Colacao, Nesquik, no hay que ir a esa guerra, hay que trabajar cambios en los hábitos de consumo. Los cambios en los hábitos de consumo los vamos a conseguir simplemente incorporando un ecoetiquetado sobre tipologías de producto en el mercado. Tenemos recientemente la incorporación del Nutri-Score como un ejemplo de oye, vamos a favorecer pues un etiquetado nutricional de los productos, que por cierto la cuña es, oye, si no tiene Nutri-Score, fíate, porque seguramente ese sea un producto no procesado y es el que tendrías que coger, ¿no? Pero ahí tenemos, un semáforo muy claro, el Nutri-Score. ¿Por qué no incorporamos un Nutri-Score ambiental, ¿no? Y nos daríamos cuenta de cosas muy sencillitas, como por ejemplo el cambiar tu bebida basada por las mañanas de leche de vaca por una bebida vegetal, está reduciendo a 1/8 parte tu impacto, ¿no? O algo tan sencillo como cambiar el filete de carne de vacuno por un filete de carne de conejo, pollo, cerdo, está reduciendo tu impacto a 1/5 parte. Bueno, esa es una información que tendría que estar más accesible al consumidor. Y como ya te digo, no es cuestión de ir a la marca o hacer unos trabajos muy sesudos de análisis de ciclo de vida en los que trabajamos en la universidad, sino es ir a la cultura, al fin y al cabo, ambiental que existe asociada a los productos. Y yo creo que ahí podríamos cambiar mucho. Otra idea que te quiero contar es una idea relacionada con cómo, a día de hoy, tenemos unas tasas impositivas a los productos, el famoso IVA, el impuesto sobre valor añadido, que se aplica sin ningún tipo de criterio ambiental. Es cierto que tenemos criterios pues, de primera necesidad, del sector comercial, cuando vas a un restaurante pagas un 10 o un 21, pero es que, por ejemplo, se te rompe la lavadora, llamas al técnico y el técnico te está cobrando un 21% de IVA. Y es que esa es la economía que tenemos que estar promocionando, la reparación o incluso los servicios. Entonces, trabajar un IVA impositivo, es decir, técnicas impositivas que avancen hacia la desmaterialización de la economía, es algo fundamental y no lo estamos haciendo. Y dices, esto es algo también de nuevo sencillo. Todo el mundo sabe lo que es un sector servicios y un sector industrial. Bueno, pues es avanzar ahí. O cuando tú estás promocionando trabajos no solamente del reciclado, sino todo lo que es la economía regenerativa, economías que son capaces de aportar un bien a lo ambiental
cuanto más se hacen, esas son economías que tendríamos que estar pues desligando de impuestos y trabajando con ellas para que conseguir realmente restaurar pues condiciones ecológicas necesarias, ¿no? En muchas artes. Hay una última medida que a mí es la que más me llama la atención, porque es un volumen enorme lo que hay asociado dentro de ella. Tú conoces lo que es la política agraria común, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la política agraria común es una política enfocada hacia la soberanía alimentaria de Europa, muy necesaria. Se destina el 33% de los recursos de la Unión Europea a ella. Pero ¿tú sabías que el 70% de lo que sale de la agricultura de la Unión Europea va hacia lo que es la ganadería? Ah, sí. El 70%, un volumen brutal. La ganadería está siendo subvencionada en España, en Europa también. Esa ganadería, al fin y al cabo, lo que hacemos es que está avanzando en sectores que tienen un alto impacto. La carne de vacuno, ya hemos hablado de ella, la eutrofización que hay, la pérdida de biodiversidad, desfragmentación, todo es algo que podríamos estar evitando si somos capaces de orientar y hacer una política agraria común mucho más efectiva hacia unos sectores que no avancen a subvencionar sistemas cárnicos donde se ponga la carne a precio de ganga en el supermercado. Tenemos que evitar eso, ¿no? Muy bien, Sergio, pues muchísimas gracias. Ha sido una conversación realmente interesante y ahora voy a dar paso a Cintia para que concluya este episodio. Muy bien. Bueno, yo cojo tus palabras. Ha sido una conversación súper interesante, varios puntos, ¿no?, que hemos tratado por aquí. Entre ellos, pues la idea de la sostenibilidad en todas sus dimensiones. Ya nos ha quedado claro que esto va mucho más allá de lo puramente medioambiental, que tiene parte social, que tiene también parte económica. También el dilema de la sostenibilidad versus la competitividad a través de la directiva CSRD y el paquete Omnibus sobre la burocracia para la transparencia de las empresas. La eficacia de los mercados de carbono y su rol en la reindustrialización sostenible de Europa, o el rol de la nuclear en el mix energético europeo, y otras tantas pues vertientes que se han tratado hoy aquí. Así que por mi parte, nada, pues muchísimas gracias a los dos por esta conversación tan productiva y tan válida, y nada más, nos vemos en otro episodio de Equipo Europa con Supera. Muchas gracias. Muchas gracias.